Primera de Corintios capítulo 11, versículos 2 en adelante, 2 al 16. Vamos a leer todo el párrafo, pero nos vamos a quedar principalmente en un versículo donde vamos a examinar lo que Dios ha revelado respecto a esto tan importante que tiene que ver con los roles, las funciones de cada uno de los hombres y las mujeres en este sentido más específico. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. El último versículo es interesante. Dice: con todo eso, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. Parece que el apóstol Pablo pudiese adelantarse a lo que iba a venir en estos tiempos, como dije, en los últimos 100 años, y en los últimos 20 o 30 años se ha dado mucho más fuerte todavía este movimiento, entre comillas, de reivindicación de los derechos de la mujer, que también ha afectado a la iglesia del Señor Jesucristo, puesto que lo que se da en la sociedad finalmente termina, de alguna manera, metiéndose dentro de la iglesia este tipo de pensamiento para desvirtuar el orden que Dios ha establecido. ¿De dónde viene todo esto? Yo quiero hacer un poco de historia para poder introducirnos al tema y que podamos tomar, como dije, un versículo en particular que marca el principio, para mí, el principio más fuerte que yo veo en la Biblia respecto al orden que Dios ha establecido. Sin embargo, necesitamos ver la historia, lo que ha pasado desde el 1900 en adelante, 1930, 1940 en particular, aun cuando los movimientos feministas ya se habían dado durante mucho tiempo, desde el año 1700 y fracción en adelante. Sin embargo, ya en 1940 en adelante fue mucho más fuerte, y de la década de los 60 se vino con todo este movimiento que en el día de hoy, como dije, está arrasando de alguna manera, incluso desde el punto de vista de la legislatura en nuestros países latinoamericanos y a mundial en general, respecto a este tipo de ideología, de pensamiento que está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Una de las primeras mujeres, como yo la otra vez lo expresé en una conferencia que hicimos hace 3 años ya, Simone de Beauvoir se llamaba esta persona, que conoció en sus años de estudio al filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, y que en 1949 ella escribió un libro que se llamó El segundo sexo. Y en este libro ella plasma su pensamiento respecto a que lo que ha sucedido durante toda la historia de la humanidad es que el hombre ha sometido y ha sujetado a la mujer por la fuerza, y que ha creado diferentes instancias o instituciones para poder cumplir con ese propósito. Una de ellas es la maternidad,
Por eso ella estaba muy en contra de la maternidad. De hecho, ella no tuvo hijos, convivió durante mucho tiempo con Jean-Paul Sartre, sin embargo, en una unión muy extraña, porque era una unión libre, de tal manera que ellos podían relacionarse con otras personas también en lo íntimo sin ningún tipo de problema. Cada uno vivía como quería en el fondo. Y uno de los ataques más fuertes de esta persona fue contra la maternidad, porque la maternidad de alguna manera restringía a las personas, a las mujeres, y no les permitía desarrollar todas sus capacidades, puesto que los sujetaba a estar en la casa y a criar a sus hijos. Y obviamente dentro de eso, la segunda institución que más atacó fue el matrimonio, porque obviamente el matrimonio implicaba también de alguna manera un orden de sujeción y autoridad dentro de ese mismo contexto, y de esa manera el hombre había creado el matrimonio supuestamente para someter a la mujer, mantenerla bajo sujeción. Esos eran algunos de los principios plasmados en este libro que se llamó El Segundo Sexo y fue escrito en 1949 y que posteriormente iba a tener una repercusión mucho más amplia de lo que nosotros podemos pensar. Y este libro de esta feminista francesa finalmente llegó a las universidades de todo el mundo y en Estados Unidos se diseminó ese pensamiento hasta lo que tenemos actualmente en el día de hoy. Pero después de eso, ya pasó un buen tiempo, de 1949, al principio no tuvo mayor repercusión este libro, hasta que una periodista norteamericana de nombre Betty Friedan escribió en el principio de la década del 60 un libro que se llamó La mística femenina, y donde ella retomó otra vez el pensamiento de Simone de Beauvoir y tomó este pensamiento y lo aplicó a lo que estaba pasando en su tiempo. Más o menos los mismos principios rectores del libro de Simone de Beauvoir estaban en este libro de esta periodista norteamericana. Y se hizo este libro muy popular en la década de los 60 y también, por supuesto, se retomó otra vez el pensamiento del libro de Simone de Beauvoir de una manera increíble. Y el ataque principal, y aquí en este libro y en otros que se escribieron más adelante por feministas, el ataque principal fue contra el patriarcado, entre comillas, el patriarcado que hablaba del dominio del hombre que ejerce en la sociedad en detrimento de la autoridad y autonomía de la mujer. El patriarcado entonces definido como el dominio del hombre que ejerce en la sociedad en detrimento de la autoridad y autonomía de la mujer. Esto en el día de hoy se utiliza mucho en todos los términos. Nosotros escuchamos esto en autoridades de gobierno en nuestro propio país, se escucha mucho sobre el patriarcado y sobre la necesidad de que la mujer llegue a tener autonomía absoluta en todas sus definiciones. A fines del 1940, una mujer llamada Catherine Bliss hizo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias. Miren cómo pasamos del aspecto social general, del aspecto de la literatura, ahora a lo que tiene que ver con el cristianismo ya propiamente tal, aun cuanto no bíblico, sino en términos generales. Y esta señora, Catherine Bliss, hizo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias, que es un organismo ecuménico que une a muchas iglesias, pero que en realidad no representa el cristianismo bíblico. Sin embargo, ya estaba introduciéndose este pensamiento en el ambiente cristiano. Y esta señora escribió ese libro que se tituló El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Este reporte fue completado en 1952, pero pasó desapercibido hasta el año 1961. Miren cómo la década de los 60 es la que en el fondo plasma todo este tipo de pensamientos y lo lanza como un proyectil, diríamos, para poder cambiar la cultura, la sociedad en general y también, por supuesto, la iglesia. Después de ese tiempo,
Otras voces se levantaron reclamando el papel de la mujer en el plano eclesiástico. Así, el movimiento feminista secular encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos, con las mismas metas y con los mismos objetivos: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. Ese es el objetivo principal: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. En el plano de la iglesia significa que las mujeres pueden llevar a cabo las mismas tareas, los mismos oficios que los hombres, incluyendo el pastorado y la exposición de la palabra en el culto público. Esta posición fue conocida como, una palabra un poco difícil, egalitarianismo, como egalitarianismo del francés, que significa igualitarianismo para traducirla al español. Se argumenta que el rol del liderazgo, tanto en el hogar como en la iglesia, no debe limitarse únicamente al hombre. Eso ya se metió en los círculos de los pensadores evangélicos en ese tiempo y ya empezó a crecer mucho más este movimiento en el seno del protestantismo. Esta posición en el seno del protestantismo es defendida por los teólogos liberales, aquellos que, aunque dicen considerar la Biblia como inerrante e infalible, sin embargo, ellos, no obstante, en la práctica, en sus escritos demuestran que no tienen ese respeto por la autoridad absoluta de las Escrituras. En 1974, dos autoras publicaron un libro titulado Todo lo que estamos destinados a hacer. Un año después, un profesor del seminario de Fuller, un seminario muy importante en los Estados Unidos, publicó otro libro titulado El hombre como varón y hembra. Ya estamos viendo más o menos hacia dónde está apuntando esto. Ambos libros argumentaron que la posición del apóstol Pablo con respecto a la subordinación de la mujer no era más que un remanente del entrenamiento rabínico que Pablo había recibido cuando era un fariseo y del cual no había podido deshacerse cuando escribió sus epístolas. O sea, el foco de ataque es la persona del apóstol Pablo siempre en cuanto a los escritores humanos de las Escrituras, porque nosotros sabemos que hay un escritor divino que es el que inspiró las Escrituras, que es el Espíritu Santo. Sin embargo, en cuanto a lo que Pablo escribió, decían que era un remanente de su entrenamiento como un fariseo nada más, y por consiguiente había que reinterpretar lo que Pablo había escrito. Y el segundo argumento era que estos autores ven inconsistencia en los escritos de Pablo y su entrenamiento rabínico al comparar Gálatas 3:28, más adelante lo vamos a examinar, con otros textos de las epístolas. Desde ese momento en adelante este movimiento tomó una fuerza impresionante. En los últimos 30 años, eruditos evangélicos han estado haciendo un esfuerzo titánico para demostrar que algunos textos de la Biblia no se aplican para hoy, o que no significan lo que nosotros creemos que significaban, o que no formaban parte de la Biblia originalmente, o que se contradicen en la experiencia, o simplemente que estos textos bíblicos están equivocados. Escribió un escritor cristiano que se llama Wayne Grudem, escribió este párrafo que acabo de citar. Es decir, que en los últimos 30 años se han hecho esfuerzos increíbles para tratar de demostrar que estos textos no se aplican, no significan lo que nosotros creemos, no formaban parte de la Biblia originalmente, o se contradecían en la experiencia, o simplemente estos textos bíblicos estaban equivocados. Aunque estos teólogos aún aceptan la inerrancia de las Escrituras, tarde o temprano se desvían de la ortodoxia, es decir, de la sana doctrina, de lo que realmente está en las Escrituras. Finalmente voy a citar a otro autor cristiano, que lo estuvimos escuchándolo a él este año en la conferencia por su causa en Estados Unidos. Él dice, en República Dominicana, tal vez no exista en nuestros días otra forma más rápida
y más completa de minar la autoridad de las Escrituras que la hermenéutica, es decir, las reglas de interpretación de los egalitarios, este grupo que acabamos de mencionar. Mark Dever dijo eso. Cuando la autoridad de las Escrituras es minada, el Evangelio no será reconocido por muchos. Cuando la Escritura ya no es la única base de autoridad absoluta que tenemos sobre nosotros, entonces, por supuesto, el Evangelio, que es el contenido esencial de la Escritura, ya pierde completamente su fuerza, su poder. Este movimiento, el egalitarismo o el egalitarianismo, como se le denomina, es un ataque directo contra el diseño de Dios para el matrimonio y el orden de la iglesia y de la sociedad. Y un ataque directo contra la inerrancia y la autoridad de las Escrituras. Por eso, cuando tratamos este tema, no tratamos simplemente con un apéndice, una cosa sin mayor importancia dentro de la revelación de Dios, sino algo muy importante. Sin embargo, hermanos, lamentablemente se ha dado en nuestro contexto que la influencia que ha producido este tipo de movimiento y pensamiento en los cristianos ha sido quizás más fuerte en algunos casos que lo que son las mismas Escrituras. Y allí donde necesitamos retomar lo que la Biblia dice y sujetarnos exclusivamente a lo que la Biblia dice. Y aquí el que desea obedecer al Señor va a estar dentro, el que está dentro de la voluntad de Dios va a obedecer las Escrituras, y el que no va a tener que vérselas en ese sentido con el Señor y no con un grupo de personas o con un pensamiento como normalmente se llama machista o chauvinista, donde supuestamente el hombre es superior a la mujer, lo que es contrario también a las Escrituras. Es decir, nosotros nos enfrentamos a una verdad que la Biblia revela y cada uno es responsable de cómo se somete a esa verdad. Vamos entonces a lo que dice Pablo aquí en los capítulos 1 Corintios 11, versículos 2 y 3 en particular. Yo quiero tomar solo eso, después vamos a ver los textos que vienen a continuación, que no son otra cosa que la aplicación del principio. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Como dije al principio, hace un momento atrás, ningún otro autor de las Escrituras ha sido tan atacado como el apóstol Pablo. Se le ha tildado de machista, se le ha tildado de mantener sus costumbres y enseñanzas rabínicas en lo que escribió, como acabamos de ver. Se le ha tildado de que se contradice porque en una parte dice una cosa, en la otra dice otra respecto al rol y la función de la mujer. Sin embargo, cuando nosotros nos alejamos de la Escritura y tomamos el principio del pensamiento de la sociedad para interpretar las Escrituras, estamos haciendo algo totalmente equivocado. Debemos partir de la Biblia para saber lo que significa los temas que ella plantea. Sin embargo, como sabemos, la mayoría entiende que Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo y que lo que plasma en las Escrituras, en todas sus epístolas, no es otra cosa que lo que el Espíritu Santo le guió y le condujo a escribir, y que no tiene que ver con una costumbre particular de él o con con que estaba siendo influenciado demasiado por un tipo de pensamiento social o cultural de su época, sino que era el Espíritu Santo el que lo estaba guiando a escribir. De tal manera que poner en duda a Pablo es poner en duda la palabra de Dios y el sometimiento que debemos a ella. En esta 1 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 16, es uno de los textos más atacados precisamente entre todos los que acabo de mencionar. Necesitamos conocer un poquito las circunstancias históricas en Corinto en ese tiempo para poder entender un poquito. Y notemos cómo vamos a ver que el hombre no ha cambiado, que su pensamiento siempre es el mismo y que en el fondo lo que nosotros estamos viviendo hoy es exactamente la manera en que la gente pensaba en ese tiempo. Por ejemplo, había confusión de los roles del hombre y la mujer.
por movimientos feministas que estaban dispersos en todo el Imperio Romano. Juvenal, el poeta latino que vivió entre los años 60 después de Cristo al 128 después de Cristo, dijo al respecto que las mujeres se unían a los hombres en la caza de ir a cazar animales salvajes, con lanza en mano y exhibiendo los pechos, y se lanzaban a la caza de jabalíes. Él comentó: ¿qué modestia podía alguien esperar de una mujer que usa casco, repudia su propio sexo y se deleita en competencias de fuerza? Muy parecido a lo que pasa en el día de hoy. Esa publicidad que se hace a través de los medios de comunicación masivos cuando una mujer, por ejemplo, conduce un tráiler, un camión, de estos camiones grandes con carro, y se dice que la mujer puede hacer exactamente lo mismo que el hombre. Y se coloca casco y aparece allí trabajando como para demostrar de alguna manera que la mujer tiene que cumplir las funciones que el hombre normalmente cumplió por una situación de fuerza, de capacidad física, que es natural a la condición de ser hombre en este sentido. Exigían el mismo trato que los hombres. Se negaban a concebir hijos por temor a que afectara su apariencia física. Rehusaban cuidar a los hijos que concebían. Demandaron trabajos tradicionales de los hombres, usaron ropa y estilos de peinados de hombres. En el día de hoy está ocurriendo lo mismo. Y lo que nosotros vemos, no solo del respecto de las mujeres hacia los hombres, sino de los hombres hacia las mujeres. Así como la mujer se ha masculinizado, el hombre se ha feminizado. Y eso lo hemos visto inclusive en círculos cristianos. Y a mí de verdad, hermano, me produce un problema bastante grande ver a muchachos jóvenes que se depilan las cejas, por ejemplo, y se echan delineador, se colocan delineador igual que las mujeres. Y supuestamente eso es algo que los hace más masculinos, cuando en realidad lo que está pasando es que se están feminizando. Y las mujeres al mismo tiempo están tratando de parecerse más al hombre, lo contradictorio de la ideología de género, que se parecen más al hombre, pero odian al hombre. Es una contradicción absoluta en este tipo de pensamiento. Entonces, esto estaba pasando. Exigían el mismo trato, se negaban a concebir hijos por temor a que afectara su apariencia física, rehusaban cuidar a los hijos que concebían, demandaron trabajos tradicionales de los hombres, usaron ropa y estilo de peinado parecido a los hombres. Y había confusión, sin duda, respecto al rol y la función de cada uno. Ese es el contexto en el que Pablo escribe y explica el principio de autoridad y sumisión en las relaciones del hombre y la mujer, enfatizando que este es un reflejo del orden establecido por Dios. Esto hay que decirlo una y otra vez. Este es el orden establecido por Dios, no inventado por el apóstol Pablo, no en la imaginación de él, no es debido a la influencia que tenía de la forma en que había sido entrenado, no tiene nada que ver con eso. Es Dios el que estableció un orden y el que quiere cambiarlo tiene que vérsela con Dios. El que quiere modificar este orden va a tener problemas con quien lo estableció. No fueron hombres, no fue la iglesia primitiva, no fueron ignorantes del primer siglo, fue Dios, el Dios todopoderoso, el sabio, el que nunca se va a equivocar en lo que Él hace. Versículo 3, entonces, vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo allí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Una frase, el varón es la cabeza de la mujer, la segunda frase, y la tercera, Dios la cabeza de Cristo. Pablo va a decir en este texto que la autoridad y la sumisión son elementos indispensables en las relaciones interpersonales, tanto en el plano de la sociedad, como en la iglesia, como en el matrimonio. Y todo deriva de las relaciones de las personas en la misma Trinidad. Y por eso es que yo quiero empezar con lo que tiene que ver con las relaciones respecto de la misma Trinidad. La última frase tiene que ver con eso, como ustedes pueden ver allí.
Todo varón, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Yo quiero empezar por ahí porque eso nos ayuda a poder entender los principios de autoridad y sumisión que Pablo va a enseñar así, aquí. El sometimiento implica la aceptación de un orden de autoridad. Y en este sentido, lo primero es la autoridad de Dios como cabeza de Cristo. Yo quiero empezar allí en ese plano porque después vamos a ver lo que es el segundo plano que tiene relación con el hombre y la mujer. Aquí Dios y Cristo. Y cuando dice Dios y Cristo se refiere al Padre, ¿cierto? Y al Hijo, obviamente. ¿Qué es lo que sucede en ese contexto, en ese aspecto? La autoridad de Dios como cabeza de Cristo. El Hijo se somete al Padre. El Hijo se somete al Padre. Dios, la cabeza de Cristo. Yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento porque ya había una profecía, 1000 años antes de que Cristo apareciera y que se relaciona precisamente con esa actitud que había en el corazón del Hijo. Aun cuando siempre, permanentemente, antes y después de la encarnación, antes, durante y después de la encarnación, Cristo era exactamente igual al Padre. Sin embargo, 1000 años antes, el salmista David escribe esto en el Salmo 40, versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Más adelante, el autor de Hebreo va a decir que esto se refiere específicamente al Señor Jesucristo, de tal manera que la interpretación que se hace es la interpretación del mismo Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículos 4 al 7, donde se reitera palabra por palabra prácticamente esta profecía del Antiguo Testamento. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo el contexto se está refiriendo a Cristo como el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, pero para eso tuvo que venir y ser un hombre, pero con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Es decir, se somete a la voluntad del Padre. El Salmo 40 es más explícito porque dice el versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor Jesucristo respondió a la autoridad del Padre reconociendo implícita y explícitamente la autoridad del Padre sobre él, aun cuando estaban en un plano de igualdad absoluta. No había ninguna diferencia y hasta el día de hoy no existe ninguna diferencia en cuanto a naturaleza, en cuanto a carácter, en cuanto a dignidad, a gloria, honra y honor entre el Padre y el Hijo. No existe diferencia en el día de hoy, como nunca ha existido diferencia. El Padre y el Hijo son iguales en todos estos términos, en el seno de la Trinidad, en sus relaciones trinitarias son exactamente iguales. Pero el Padre se somete voluntariamente, el Hijo, se somete voluntariamente al Padre. El Hijo reconoce la autoridad del Padre y se somete a la misma. ¿Y cómo lo hace? Esto es muy interesante porque esto marca lo que son las relaciones del hombre con la mujer. Posteriormente, ¿cómo lo hace? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No lo hace resistiéndose, no lo hace porque está obligado a hacerlo, sino que lo hace voluntariamente, con disposición.
sabiendo que ese orden va a traer como consecuencia, ¿qué cosa? Recordemos que estamos hablando de Jesucristo, el mediador, estamos hablando de Jesucristo, el Redentor, estamos hablando de Jesucristo, el reconciliador. Es decir, en ese plano, el Hijo entiende que esa es la forma, ese es el plan que el Padre estableció para poder salvar al hombre de su condición perdida. Hermanos, esto tiene implicaciones muy importantes, porque si el Hijo no se somete al Padre, ninguno de nosotros tendría ninguna esperanza de salvación. Estaríamos completamente perdidos. Y eso no menoscaba al Hijo bajo ninguna circunstancia. Eso no hace menor al Hijo. Eso no hace que el Hijo sea menospreciado, como que es menos capaz, como que tiene menos sabiduría o menos inteligencia, porque eso sería una aberración. Obviamente no es así. El Hijo es exactamente igual en esencia, en naturaleza, como dije, al Padre. Sin embargo, Él se somete al Padre para cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Ahora, ya en el cumplimiento, en Filipenses capítulo 2, en el famoso texto que muchos dicen que era un himno de la iglesia primitiva, allí otra vez se plasma el mismo concepto y ustedes van a ver nuevamente cómo el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Primero allá está diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora está plasmado esto en la práctica. Versículo 5 en adelante. Filipenses 2 del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y ahí la palabra forma es la palabra morfe, que significa forma en esencia, es decir, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense lo que dice. Se humilló a sí mismo porque no había nadie superior a Él, delante del cual humillarse. Él mismo se humilla, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre y a la voluntad del Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vemos allí cómo la autoridad de Dios como cabeza de Cristo se ve en la práctica. No es una cuestión teórica, es una realidad vivencial. El Hijo se somete al Padre porque de esa manera cumple el propósito del Padre para salvar al hombre perdido. O sea, tiene que ver con nuestra redención. ¿Están viendo eso? ¿Están notando la importancia de este principio? El principio de autoridad y sumisión que Pablo está enseñando aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Por eso, cuando se desprecia esto y cuando se opta por tomar el principio del mundo y del pensamiento del mundo, estamos desechando lo que nosotros mismos, lo que nosotros mismos necesitamos, que es el Redentor, porque sin sumisión no hay redención. Entonces, por eso yo empecé por la última parte, por la última frase, porque me parece que es la que marca el principio. Y por eso yo dije que no hay, creo, ninguna parte de las Escrituras tan claro y tan directo como esto para evidenciar que es necesario que nosotros también podamos someternos al orden establecido por Dios. Si el Hijo de Dios se somete al orden establecido por la Trinidad, ¿cuánto más nosotros? Y ahí donde se ve que es simplemente orgullo, que es simplemente la influencia de pensamientos de la sociedad, más que una realidad bíblica, lo que nosotros vemos cuando alguien se levanta contra este principio y quiere reinterpretar este principio bíblico. La autoridad de Dios como cabeza de Cristo. Yo quiero ver algunos textos para que ustedes se den cuenta cómo el mismo Señor Jesucristo reconoció esto y se sometió voluntariamente a ello. Juan 4:34, en el contexto de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Una vez que los discípulos empiezan a decirle, a hablar sobre la necesidad de comer, de ir a comprar comida,
el Señor Jesucristo les dice lo siguiente en el versículo 34. Jesús les dijo, respondiendo a los discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es su misión. Esa es la sumisión, se da a través de la obediencia, no solo la aceptación de un principio, sino la práctica de ese principio. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y que acabe su obra. El Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito específico, claro, definido, que el Padre le había dado, que viniese a realizar una tarea, una obra para salvar al hombre de su condición. Y Él dice: el hacer la voluntad de mi Padre viene a ser mi comida. O sea, lo que yo necesito cada día para sustentarme. Imagínense que nosotros no dejáramos de comer por varios días. Evidentemente nuestra salud se deterioraría y finalmente, si eso se extiende en el tiempo, moriríamos. El Señor Jesucristo está diciendo: así como necesito la comida, la verdadera comida, la cual yo quiero, es aquella de someterme y hacer la voluntad del Padre en obediencia absoluta. Jesús se somete al Padre. Juan 5:30 ahora. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puede estar más claro allí. No busco mi voluntad, hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre, la voluntad de aquel que me envió. Capítulo 6, versículo 38. En el famoso mensaje del pan de vida, después de la multiplicación de los panes y los peces, Juan relata lo que sucedió posteriormente. Y en todo esto, el Señor Jesucristo dijo en el versículo 38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez, está él reconociendo su sumisión al Padre. No una sumisión obligatoria, sino una sumisión voluntaria para plasmar a través de ello la redención, la salvación del hombre perdido. Entonces está claro, el Hijo se somete al Padre, sin embargo, no deja de ser igual al Padre, nunca ha sido inferior, ni antes, ni durante, ni después de su encarnación. En esencia, es exactamente igual al Padre. Y por ese mismo hecho, hermanos, necesitamos nosotros entender que cuando la Biblia da estos principios y los relaciona en lo que tiene que ver con las personas de la Trinidad y cómo se relacionan entre sí, adquieren una fuerza mucho mayor todavía. Nosotros necesitamos entender esto. Y por eso es que cuando ha sido tan claramente revelado este principio aquí, los feministas evangélicos, entre comillas, ¿cierto?, ellos tratan de torcer un poco el significado de las palabras para que no signifiquen lo que sí significan claramente. Y entonces han tomado la palabra que se repite más en el versículo 3, que es cabeza, para distorsionar el sentido de lo que está diciendo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Allí el término cabeza es el que ellos quieren distorsionar. Es la palabra kephale en griego, kephale, y describe la autoridad. Históricamente siempre se ha entendido el término como autoridad sobre. Durante muchos años en la historia de la Iglesia nunca se cuestionó este término en relación a que significaba autoridad sobre. Nunca se cuestionó, hasta los años recientes. Los teólogos feministas reinterpretaron el término para traducirlo como fuente u origen. Entonces ellos dicen aquí: pero quiero que sepáis que Cristo es la fuente o el origen de todo varón, y el varón es la fuente o origen de la mujer,
y Dios es la fuente u origen de Cristo. Así lo interpretan. Se toman de esta palabra y de cuestionables manuscritos griegos que en el fondo se demostró claramente que habían sido escritos en el siglo IV después de Cristo. Sin embargo, ellos toman eso como una posible interpretación a este versículo para traducirlo como fuente. Catherine Clark Krieger, una escritora, en su obra El concepto clásico de cabeza como fuente, dio supuestos argumentos en favor de esta interpretación. Sin embargo, Wayne Grudem, otra vez cito al mismo teólogo que mencioné hace un rato atrás, escribe respecto de esto y responde. Hay un libro que él tiene que tiene más de 200 páginas de Wayne Grudem, donde responde alrededor de 109 argumentos que se dan los feministas para tratar de destruir el concepto de autoridad que aparece claramente en las Escrituras. Y él refuta cada uno de sus argumentos en ese libro. Lamentablemente está en inglés y no todavía ha llegado al español. Se llama el significado, así se llama el libro, el significado de Kefalé, una respuesta a estudios recientes. Una respuesta a estudios recientes. En él demuestra que las fuentes clásicas que usaron para las conclusiones a la que llegó la feminista que mencioné, Catherine Clark Krieger, eran del siglo IV después de Cristo. Y Pablo utiliza esta palabra 17 veces, la palabra cabeza, en 10 tiene un significado figurado y en 7 es literal. Y cada vez que se usa con un significado figurado, tiene que ver con autoridad. Autoridad sobre. Cada vez que se utiliza de esta manera. Por consiguiente, entonces, no estamos hablando de una cuestión simple, sencilla, sino algo que es mucho más importante y que no tiene que ver con el menosprecio bajo ninguna circunstancia de lo que es la mujer como mujer. Al contrario, el cristianismo ha sido el único que ha elevado a la mujer a una posición que no tenía, porque en esos tiempos, como bien sabemos por la historia y la cultura, ustedes pueden leer libros o documentos de ese tiempo, la mujer era considerada como prácticamente nada, como un simple objeto, un instrumento nada más. Y el Señor Jesucristo levantó a la mujer y la colocó en una posición totalmente distinta. El Evangelio cambió completamente el concepto que se tenía de la mujer en ese tiempo. Por eso es que lo que se describe en la Biblia es contracultural, es decir, para el tiempo en el cual se estaba escribiendo la Escritura, en ese contexto es contracultural. El Evangelio es lo único que levantó y reconoció a la mujer como lo que realmente es, una persona con dignidad igual, absolutamente igual, en esencia y en naturaleza y en dignidad al hombre. La Biblia nunca dice que el hombre es superior a la mujer en inteligencia, en capacidad, en dones, en talentos, nunca dice eso. Y por eso cuando se habla de la sumisión de la mujer al varón, no se habla de algo que implique un menoscabo para la mujer, bajo ninguna circunstancia, sino se habla de un orden que Dios estableció. Y notemos que sin ese orden que Dios estableció, habría un caos, no solo en el aspecto de las relaciones del hombre y la mujer, sino en toda la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la Biblia demuestra con toda certeza que la sumisión no solo se da en el plano del hombre para la mujer, sino también en cuanto a las autoridades y en cuanto a la iglesia. Solo algunos versículos para ver esto, para mostrar que eso es lo que dice la Escritura. Con respecto a las autoridades civiles, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanzas de lo que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana.
nosotros estamos bajo autoridades, ¿no es verdad en el plano civil? Nosotros tenemos una presidenta de la República en estos momentos, nosotros tenemos un aparato legislativo que es el Congreso, nosotros tenemos un aparato judicial que es el Poder Judicial y estamos todos sometidos bajo esa legislatura. Y si a alguien se le ocurre levantarse contra las autoridades en rebelión, evidentemente va a tener el peso de la ley sobre él. Eso todos lo sabemos. ¿Y por qué nadie se cuestiona eso? Porque obviamente eso es algo normal y la Biblia así lo presenta. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 también lo dice con toda autoridad, que necesitamos someternos a las autoridades. En Hebreos 13, 17, ahora va a otro plano del quehacer y aquí se refiere específicamente a la iglesia y la actitud que deben tener los miembros de la iglesia con las autoridades que Dios también ha establecido. 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores, que son las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. Y en el hogar, Efesios 5:23, también muy conocido, nosotros ya lo hemos visto en nuestra serie de Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ven cómo en todos los planos, en el plano civil, en el plano eclesiástico y en el plano familiar, la autoridad es necesaria? Si no, habría un caos absoluto. Si no hubiese gobierno, habría un caos absoluto. Si no hubiese leyes que gobiernen sobre nosotros, habría un caos absoluto, porque se manifestaría toda la pecaminosidad inherente del hombre. De tal manera que transgredir estos principios dados por Dios es transgredir en el fondo el mismo, mirar en menos y desechar el mismo orden que Dios ha puesto en su universo que Él creó. En consecuencia, la sumisión es reconocimiento de la autoridad. No tiene que ver con superioridad, sino con orden. En un plano de igualdad existen diferentes funciones, es decir, tiene que ver con algo funcional. La segunda frase que vamos a tomamos primero y Dios la cabeza de Cristo, ahora tomamos la primera, pero en el segundo orden que le estamos dando. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, que Cristo es la cabeza de todo varón. La palabra que se utiliza allí se refiere a hombre en general y sabemos que Cristo es autoridad sobre todo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, no se puede negar su autoridad. De hecho, su sumisión llegó a dar como consecuencia que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Algunos lo van a confesar con buena voluntad, los creyentes, y otros un día van a tener que confesarlo y doblar sus rodillas por autoridad, porque el Señor los va a someter. No es una cuestión de querer o no querer, finalmente toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Y esto es lo que tiene que ver con la autoridad de Cristo sobre el hombre en general y sobre el varón en particular. Es cabeza de todo ser humano, especialmente de los creyentes, y es cabeza de todo hombre. Esta es la segunda frase que vemos allí. Y la tercera es la que causa más controversia. Muy pocos cuestionan la primera, la segunda tampoco, pero la tercera sí es la que causa controversia. Y es la que tiene que ver con las relaciones interpersonales en un plano de igualdad entre el hombre y la mujer. Dice, y el varón
en la cabeza de la mujer. Allí ya empieza a producirse problema. Allí comienzan las dificultades para aceptar este hecho. Y entonces van a otro texto bíblico y ahí es donde ven ciertas contradicciones del apóstol Pablo, al punto que los feministas han tomado Gálatas 3:28, que vamos a analizar un poquito más, para refutar esta verdad de 1 Corintios 11:3. Los egalitaristas dicen que este texto prueba su punto, afirmando que Gálatas 3:28 es, comillas, su inspiración más elevada y sus otras enseñanzas representan un regreso a un prejuicio rabínico anterior a su conversión. Dice una persona llamada David Pawson, que respecto a lo que el apóstol Pablo escribe. Miren lo que dice: su inspiración más elevada es Gálatas 3:28 y sus otras enseñanzas representan un regreso a un prejuicio rabínico anterior a su conversión. Por eso vamos a ver Gálatas 3:28, para notar, y hermanos, una persona que sabe un poquito de la Biblia se va a dar cuenta de que no tiene nada que ver con lo que ellos quieren que este texto diga. Tiene nada que ver. Yo quiero que leamos Gálatas 3:28 y vamos a analizar un poquito el contexto. Gálatas 3:28. Dice, versículo 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Toman este texto aislado de su contexto y dicen, ven que el hombre y la mujer son absolutamente iguales y ya eso implica igualdad absoluta, de tal manera que el hombre y la mujer pueden hacer y cumplir los mismos oficios, tanto en el hogar como en el plano de la iglesia y en la sociedad. ¿Pero es eso lo que dice Gálatas 3:28? Notemos, leamos del versículo 6 al 22. Quizás un párrafo largo, pero lo vamos a leer porque ¿de qué está hablando Pablo aquí? Necesitamos saber cuál es el tema en cuestión que él está planteando. Capítulo 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya vemos cuál es el tema. Es un contraste entre el pacto de ley, de la ley de Moisés, y el pacto con Abraham. Ese es el tema en cuestión. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. ¿Ven el contraste que se da a cada rato? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, este es el pacto abrámico incondicional, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ya es claro cuál es el contexto, ¿cierto? Es la diferencia que hay entre el pacto de la ley, como de Moisés, y el pacto de Abraham. El primero, el de la ley de Moisés, fue condicional. Si hacen esto, vivirán. El de Abraham fue incondicional. En ti serán benditas, o en tu simiente, todas las familias de la tierra. Entonces, cuando habla entonces los que son de la fe, los que creen simplemente en lo que Cristo hizo en la cruz y lo toman como lo suficiente, esas personas son de la fe de Abraham. Eso es lo que está diciendo.
Ahora, notemos aquí, empieza ya en el versículo 19 en adelante, a ser más específico respecto a las consecuencias de uno y otro. Sirve la ley, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza literalmente, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, bajo esa nodriza, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ven el contexto? ¿Tiene que ver con la función del hombre y la mujer? Nada que ver. Nada que ver, eso es un invento. Por ninguna parte tiene que ver con que Pablo está diciendo, en Cristo, llegado Cristo, habiendo hecho la obra de Cristo y habiendo creído en Él, ya no existe ninguna diferencia para todos los que creen en Él. Miren, una cosa más, para que vean lo absurdo de esta interpretación. Ya no hay judío ni griego, ya entonces ya no había judío ni griego, ya las nacionalidades desaparecieron. No, siguen siendo judíos y siguen siendo griegos, pero en Cristo no hay distinción. ¿Notan la diferencia? No hay distinción en cuanto a su fe en Cristo, pero ellos siguen teniendo costumbres y tradiciones judías y tradiciones y costumbres griegas. Luego es mucho más específico todavía, no hay esclavo ni libre, y entonces los esclavos que se habían convertido a Cristo dejaron de ser esclavos. Hay una carta que el apóstol Pablo escribe, una pequeña carta, donde le dice a un amo de esclavos que era creyente, que le envía a Onésimo, ¿cierto? Un esclavo que se había escapado de él, y lo retorna otra vez, y Pablo dice, por favor recíbelo, porque ahora es un hijo de Dios, está en Cristo. Pero él sigue siendo esclavo, y el otro sigue siendo amo de esclavo, sigue siendo amo de esclavo. ¿Entienden? No hay un cambio en esa naturaleza, sino que el cambio es en Cristo, espiritualmente hablando. Y en Cristo, en la iglesia de Cristo, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, ni tampoco hay pobre y rico en la iglesia de Cristo. No hay intelectual e ignorante en la iglesia de Cristo, todos somos exactamente iguales. A eso se refiere, a los que han puesto su fe en Cristo, pero nada que ver a las funciones del hombre y la mujer. Sin embargo, toman este texto y lo levantan y dicen, ¿no ven? Aquí está la clave. Es tan así que en el día de hoy hay una importante denominación de nuestro país que está votando ya, seguramente en el verano van a votar la ordenación de mujeres al ministerio pastoral. Que durante tanto tiempo fue una denominación que siempre nosotros la respetamos porque se caracterizaba por ser fiel a la Escritura. Sin embargo, en el día de hoy apareció un doctor en no sé qué cosa, que hizo un doctorado, y él convenció a todo el mundo de que debía ser de otra manera, porque lo que Pablo mencionaba aquí era simplemente cultural. Y que el hombre y la mujer tienen funciones exactamente iguales, pero aquí no dice eso. Hermanos, si aún en la constitución física y emocional del hombre y la mujer, ya hay diferencias, todos sabemos eso. Biológicamente, genéticamente, todos sabemos que hay diferencias. Pero el Señor, cuando dice las funciones del hombre y la mujer, hace abstracción de eso desde el punto de vista de que el hombre y la mujer tienen una función distinta de acuerdo a un orden planificado por el mismo Dios. Entonces, este texto está totalmente fuera de contexto cuando se habla
de que el hombre y la mujer son iguales desde el punto de vista de sus funciones. La igualdad se refiere a igualdad, como dije, en dignidad, en naturaleza y también en privilegios espirituales. No hay diferencia, no hay distinción. Y aquí hay una cosa importante. Yo he escuchado siempre argumentos pragmáticos. Por ejemplo, pero pastor, la esposa del pastor enseña mejor que el pastor. Pero si nosotros la escuchamos y enseña mejor que el pastor. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ver con asuntos pragmáticos? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice la Escritura que tiene que ver con que el hombre es más inteligente que la mujer? ¿En qué parte? ¿Alguien me puede citar un texto bíblico? ¿Dónde dice que tiene que ver con las capacidades de uno y de otro? Hermanos, si el Señor nos hubiese escogido por capacidades, ninguno de nosotros seríamos hijos de Dios. ¿O sí? Miren, cuando escribe al apóstol Pablo a los Corintios en el primer capítulo, dice que lo necio del mundo escogió Dios, ¿cierto? Lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo escogió Dios. O sea, ninguno de nosotros fue escogido por su capacidad. Y así también en cuanto a las funciones que cumplen o que se cumplen dentro de la iglesia, ninguno de nosotros es elegido por capacidad, sino que es elegido soberanamente por Dios para colocarlo en una función específica dentro de la iglesia. Y el orden que Dios estableció entonces no tiene que ver con eso. Ese argumento es totalmente falaz, es completamente imposible de sostener con la Biblia. No, el hombre y la mujer son exactamente iguales delante de Dios. Y puede ser que en muchas iglesias haya mujeres más inteligentes que hombres, pero no tiene que ver con inteligencia ni con capacidad. De hecho, si una mujer es espiritual y sabe que tiene quizás capacidades como para enseñar, debiese someterse a lo que la Biblia dice, porque es espiritual. Y entonces se entiende que su rol no es aquel. Por eso Pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer en la misma medida en que el Padre es cabeza del Hijo, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por eso necesitamos estar muy atentos a los cantos de sirena, como dicen las leyendas, ¿cierto? Que las sirenas cantaban muy bonito, pero para seducir y llevar a la persona lejos. Así también estos cantos de sirena que parecen muy bonitos y muy plausibles, muy prácticos, muy aplicables y muy contemporáneos, porque la iglesia tiene que estar de acuerdo a los tiempos, dicen. Es completamente contrario a las Escrituras. Y negar el orden establecido por Dios es negar las Escrituras. Y negar las Escrituras es negar al Dios de las Escrituras. Y allí entramos a tener problemas serios. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora yo quiero ser práctico aquí. Hay mujeres que dicen que entienden esto y lo aceptan y dicen así tiene que ser, pero en la práctica no lo aceptan. En la práctica no lo aceptan. En una ocasión, en un campo, una persona me dice, vino una hermana y aquí y dio una predicación, pastor, pero tremenda. Y yo le pregunto, ¿y habían otros hermanos? Sí, pues sí habían, varios. ¿Qué es lo que es eso? Es una violación a un principio establecido por Dios. Y esa hermana sabe cuál es el principio establecido por Dios, sin embargo igual tomó esa función que no le correspondía. Hermanos, violar un principio establecido por Dios es peligroso. Es peligroso. Por eso digo, no es una cuestión pragmática, no es una cuestión de que salgamos del paso, no tiene nada que ver con eso. Es lo que Dios ha dejado establecido. Y en ese sentido, yo quiero decirlo con toda claridad, no existen las pastoras en la Biblia. No existen. No existen en la Biblia las mujeres que enseñan a hombres en el culto público, no existen. Ustedes la pueden buscar por todos lados, no aparece por ningún lado. Entonces, cuando una persona toma esa función, está transgrediendo la norma que Dios estableció. Así de simple.
Y no es una cuestión de machismo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que Dios reveló. Y miren cómo han querido torcer los textos bíblicos. Y lo van a querer torcer mucho más todavía, para desviarnos del camino correcto. La Biblia es inerrante e infalible. ¿Ustedes creen eso? ¿El Espíritu Santo se puede equivocar? Entonces no vayamos en contra de lo que Dios ha establecido. Hermanos, las funciones son muy claras en la Escritura. Yo no quiero mencionar otros textos bíblicos porque no es el punto para tratar el tema en cuestión en forma amplia, pero hay otros textos donde Pablo es mucho más fuerte todavía y parece mucho más duro. Y por eso una compañera de instituto bíblico una vez me dijo que Pablo era un machista de primera. Cuando le recordé que Pablo había sido inspirado por el Espíritu Santo, no guardó silencio, no dijo absolutamente nada, porque se dio cuenta de las implicancias de decir eso. Estos temas son temas que nosotros debemos tratar permanentemente, constantemente, como iglesia, porque se olvidan fácilmente. Se olvidan fácilmente. Más adelante el apóstol Pablo, en el mismo contexto, va a dar argumentos de por qué tiene que ser así. Y Pablo da el argumento de la creación, porque el varón fue creado, digamos, la mujer fue creada por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. Porque el varón fue creado primero, dice Pablo. De hecho, la orden que Dios le dio, ¿a quién se la dio? Ese de no comáis de todo árbol, a Adán. Y Adán tuvo que transmitírsela a Eva. Pero finalmente, ¿por qué se produjo la caída? Porque Eva usurpó una función que no le correspondía. ¿Con quién habló la serpiente? Con Eva. ¿Quién debería haber respondido allí? El varón. El varón dejó su función que Dios le había encargado. Y entonces ocurrió que, finalmente, todos sabemos lo que ocurrió. El hombre pecó contra Dios. Y una cosa interesante, cuando el apóstol Pablo habla del pecado y cómo el pecado pasó a todos los hombres, no dice que el pecado entró al mundo por Eva. No dice eso. En capítulo 5 de Romanos, versículo 12 en adelante, miren, esto tiene implicancias muy importantes porque tienen que ver con la función que Dios entregó a cada uno, y cuando esta función es dejada de lado se produce un caos como el que se produjo en la caída en el huerto de Edén. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pero nosotros vemos el relato de la creación, decimos, no, pero entró por una mujer. Pero ¿por qué dice por un hombre aquí Pablo? Porque la implicancia es que el hombre era la autoridad, la cabeza, y entonces la cabeza falló. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No obstante reinó la muerte desde Adán, dice, hasta Moisés, desde Adán, no desde Eva. Siempre tiene que ver con que la transgresión fue haber dejado la función que Dios le entregó. Como dijo alguien, parece que a Adán le hubiese estado bajando el ganchito a Eva del árbol para que Eva pudiese comer, de tal manera que el responsable primario al que hace Dios responsable es al varón. Y aquí, permítame dirigirme a los varones ahora. Muchas veces las mujeres toman una función que no les corresponde porque los varones no asumen su rol. Y como estamos en una sociedad que se ha feminizado, entonces también el varón se ha feminizado. Y por eso dicen, no, pero que lo haga otra persona. No, pero si ella tiene capacidades. Y empiezan a dar argumentos que son, como dije, pragmáticos, que resultan, pero que transgreden la norma de Dios como si fuera lo que debiese ser. Y el culpable es el varón. Un día el Señor te va a pedir a ti. Te va a pedir cuentas.
como cabeza de tu hogar y como cabeza de la iglesia. Porque de lo contrario, nosotros estamos actuando exactamente como actúa el mundo y pensando como piensa el mundo. Hermanos, el varón fue llamado a liderar el hogar y el varón fue llamado a liderar la iglesia. En el contexto humano estamos hablando porque la única cabeza de la iglesia es Cristo en el sentido de general. Pero en el contexto humano, obviamente el Señor llamó al varón a liderar la iglesia. Y las mujeres, alguien dice, entonces la mujer no sirve para nada en la iglesia. No, eso también es una tergiversación. Otra vez, ese es un extremo absurdo que nunca aparece en la Escritura. Sí, obviamente tiene muchas funciones que realizar. La Biblia es clara cuando Pablo le escribe, o cuando le escribe a Timoteo, dice que su abuela y su madre fueron muy importantes en la formación de Timoteo, en la formación espiritual de él. Le enseñaron la Escritura en su casa, lo guiaron, lo condujeron conforme a la palabra. También mujeres enseñando a mujeres. Las mujeres, dice, mayores tienen que enseñar a las mujeres menores para poder guiarles, conducirles por el camino correcto. Hay una gran cantidad de funciones dentro de la iglesia que realiza la mujer, pero no es la función de liderazgo, bajo ninguna circunstancia. En ninguna parte de las Escrituras ustedes van a ver eso, en ninguna parte. Hermanos, si nosotros no cumplimos nuestra función tal como la Biblia lo presenta, obviamente eso va a traer consecuencias, ya sea en el plano de la familia, del matrimonio o de la iglesia. Yo he conocido a personas que aceptan absolutamente esta verdad y sin embargo en el momento de ponerla en práctica se ve que todavía no la han entendido. Se ve que todavía no la han entendido. Alguien dijo que la única pastora mujer que hay en la Biblia es Rebeca cuidando el rebaño de su padre. Esa es la única pastora que hay. Y que aparece el término. Pero del punto de vista de la iglesia no existen las pastoras y el liderazgo femenino dentro de la iglesia. Vamos en lo sucesivo, en las semanas siguientes, vamos a tomar lo que está más adelante, que parece un poco confuso, un poco complejo, pero lo vamos a tomar para que podamos entender un poquito mejor a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de profetizar con la cabeza cubierta o descubierta, a todo este tipo de cosas, que no es otra cosa que la aplicación del principio. O sea, lo que realmente el Señor nos llama a hacer en la práctica. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por clarificar, Señor, a través de lo que tú has revelado, lo que nosotros debemos entender y cómo debemos vivir. Padre, queremos que tú nos ayudes a despojarnos de la influencia de pensamientos e ideologías que están en contra de tu palabra. Padre, y guardemos el orden que tú has establecido. Quizás son temas a veces un poco controversiales, pero es precisamente que la controversia viene por la influencia de pensamientos que no se originan en tu palabra, sino en la mente perversa de hombres irregenerados. Por eso necesitamos volver a tu palabra, para mantener este principio absoluto de la autoridad y la inerrancia de tu palabra, y que tú nunca te vas a equivocar en lo que tú has dejado, Señor, en las Escrituras. Gracias por tu gran amor y tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús, amén.